Muy bien, iglesia, pues vamos a venir a la palabra. Quiero que podamos orar hoy, porque hoy quiero hablarte de un tema que he titulado Cierra bien el año. Y es así como un maratón, ¿verdad? Pienso como un maratón. Los que han corrido maratones saben que ya los últimos kilómetros, ¿verdad? O metros es el momento más difícil, pero es cuando tienes que cerrar con todo. Tienes que seguir adelante para terminar la carrera. Y hoy quiero hablarte de esto. Quiero que podamos reflexionar. Yo espero que esta palabra te lleve a ser hacedor de ella, tomar acciones prácticas en tu vida y en tu familia. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí. Tu presencia nos envuelve, nos recuerda cuánto nos amas. Yo te pido ahora que al abrir tu palabra, y Dios, me ayudes a compartir las ideas, los pensamientos que has depositado el corazón, que sea de edificación, Señor, que en este último mes aún de diciembre, lo que nos resta, Señor, podamos cerrar bien, podamos hacer ajustes, podamos ser intencionales, podamos entender el valor, Dios, que nos has dado de la vida y de la familia, y sobre todo, Señor, el poder revisar el corazón, como hoy escucharemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hace algunas semanas, tal vez un poquito más de un mes, mi esposa y yo estuvimos en una cena de matrimonios. Nos invitaron en Cuernavaca y compartimos una enseñanza que le llamamos La Mesa, así se llamaba el título, y esta enseñanza a su vez nosotros la recibimos de Daniel Calvetti, algunos lo conocen, en una reunión de pastores. En una reunión de pastores él nos dio esta enseñanza a los pastores, y el tema era, enseña a tus hijos la importancia de sentarnos alrededor de la mesa. Es decir, enseña a tu familia y ten el hábito, ¿verdad?, que hoy en día se está perdiendo, en donde tú puedas sentarte en la mesa, ¿verdad?, no solamente como el lugar donde comen, sino el lugar donde tus hijos y tú como familia pueden sentarse y sí comer, pero es un lugar donde, sabes, muchas veces se pueden platicar cosas, se puede abrir el corazón, se puede orar juntos. Es alrededor de la mesa donde muchas veces hay risas, donde muchas veces los chicos o los hijos, ¿verdad?, cuentan historias o jugar. Porque fíjate que últimamente, y yo soy observador, pero yo no sé si tú lo has visto, últimamente yo he notado, a veces mi esposa y yo vamos a algún restaurante a tomar un café o a comer, ¿no? Tenemos ese buen hábito, ¿verdad? Por lo menos una vez a la semana salimos mi esposa y yo juntos. Pero yo he notado últimamente que en los restaurantes están las familias y los adolescentes están con sus audífonos, con su teléfono, y no se comunican con los que están en la mesa. Ahora, no solamente estoy hablando de adolescentes, sino también me ha tocado ver jóvenes. Y esto qué tremendo, porque esto está afectando, ¿verdad?, a la familia. Esto está afectando la comunicación. Es algo que a lo mejor hoy no nos damos mucha cuenta cómo está creciendo, pero la familia, el tener comunicación, el reunirnos alrededor de una mesa, el disfrutar, el hablar, el comunicarnos, qué importante es. Pero el celular es algo que nos ha robado, el celular es algo que nos ha quitado, ¿verdad?, esa comunicación. Y al parecer están estos chicos en un jueguito o están en sus redes con unos audífonos, y ha sido algo tan impresionante porque los veo y todo el tiempo, ¿no? Aparte que yo entiendo que la edad de la adolescencia es complicada, ¿verdad?, porque los que tenemos hijos sabemos que esa etapa es una etapa donde ellos se cierran, pero qué peor cuando están a través del celular. Y sabes, esto es algo que nosotros debemos de retomar, es decir, lo que es como familias estar alrededor de la mesa. Ahora, quiero decirte que esto es mucho más profundo de solamente una idea que hoy traigo. Quiero decirte que en la Biblia nosotros encontramos que Jesús, la mayoría de las cosas que Él hizo relevantes, las hizo en la mesa. Las hizo con sus discípulos cuando comía. Y quiero mostrarte algunas escrituras, porque es ahí donde Jesús
sucedieron milagros, donde muchas veces la gente fue tocada, las personas fueron ministradas. Jesús tenía esta manera, ¿verdad? Donde también Él se sentaba a la mesa, no solamente con sus discípulos, sino con toda clase de personas. Mira, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, en el versículo número 10, dice: y aconteció que estando Él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y esto nos habla, Mateo nos habla de uno de los mejores o mayores hábitos de Jesús, y era estar sentado a la mesa con la gente, comiendo con la gente, conviviendo con la gente. Y es ahí donde sucedían milagros. Por ejemplo, alrededor de una mesa fue donde Zaqueo fue redarguido por su pecado. ¿Recuerdas cuando Jesús va caminando y ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa? Y entonces Zaqueo está ahí en su casa, lo recibe. Y en Lucas 19:8 dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué tremendo, ¿verdad? En esa plática con Jesús, en ese tiempo de convivencia, en ese tiempo de comer y tal vez de reír, pero también Jesús en la mesa. Lo que nos decía en ese tiempo Daniel Calvetti era precisamente la importancia de que el lugar de reunión, que siempre ha sido un lugar importante para nosotros, hoy en día se está descuidando. Alrededor de una mesa también vemos cómo María, la hermana de Marta y Lázaro, se humilló y lavó los pies de Jesús. Así lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 2 y el versículo 3. Dice: y le hicieron ahí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Te imaginas ese momento tan especial? La presencia de Jesús y esta mujer, María, humillándose a los pies de Jesús. Hay muchas escrituras. Por el tiempo no puedo leer todas las historias donde Jesús está con sus discípulos en la mesa. Pero la última que quiero recordar es la Pascua, la última cena, que fue donde Jesús comió, ¿verdad? Esa última cena, la Pascua, Lucas 22:14, y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y ese fue el último momento de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Qué importante es esto. De hecho, el pueblo de Israel tenía 3 fiestas muy importantes, ¿no? Que era Pascua, que era Tabernáculos y Pentecostés. Estas 3 fiestas eran celebraciones que recordaban momentos especiales para el pueblo de Israel. Y en cada una de ellas había comida, había celebración, y era recordar lo que se celebraba. La Pascua era recordar que habían salido de Egipto, y los padres tenían que enseñar a sus hijos: fuimos esclavos, pero ahora somos libres. Y era la celebración y la comida de la Pascua. Tabernáculos era recordar el momento cuando Israel estuvo en el desierto y Dios los guardó, ¿verdad? Es una fiesta donde se ponen carpas, los judíos ponen carpas como tiendas, los niños se divierten, juegan, pero hay comida. Hay fiesta, ¿verdad? Celebrando la fidelidad de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios sobre su pueblo. Y Pentecostés es la fiesta de las primeras cosechas. Es una fiesta de agradecimiento por lo que Dios está proveyendo, por las primeras cosechas que Dios trae. Y también hay alimento, también hay fiesta y hay celebración. De tal manera que el pueblo de Israel también alrededor de la mesa se reunía. Hoy en la mañana mi esposa me preguntó, no sé por qué, solo me hizo una pregunta así que le salió y me dijo: oye, una pregunta, ¿los judíos los sábados van a la sinagoga? ¿No?
Y yo le dije, sí, pues es Shabbat, su Shabbat, ellos van a la sinagoga. Creo que la pregunta fue, pero si es Shabbat, ¿cómo van a la sinagoga? ¿No? Porque los judíos a veces no pueden hacer muchas cosas en Shabbat. Digo, bueno, dentro de sus leyes les está permitido caminar ciertos pasos para ir a la sinagoga. Pero yo recordé en mi cabeza, porque traía el tema, que el viernes en la tarde, todos los viernes Shabbat, cuando se mete el sol, se sientan a la mesa para dar gracias a Dios por ese día especial. Entonces, la verdad es que debemos nosotros entender que como familias tenemos que regresar y retomar esta parte. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú te sentaste con tu familia, y ojalá y sea un buen hábito, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, alrededor de la mesa. Y creo que esta es una buena oportunidad este fin de año. Porque sabes que la religiosidad nos ha hecho mucho daño para separarnos de la familia en estas fechas. La religiosidad, desafortunadamente hoy, entre tanto puntos de vista, ideas, que si la Navidad, que si es correcto o no es correcto, que si es del diablo, que si celebras, no celebras, muchas veces nos olvidamos de la oportunidad que Dios nos da para celebrar, para dar gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Sabemos todos que Jesús no nació en diciembre. Sabemos todos que no fue en estas fechas. Pero el recordar, el dar gracias a Dios, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino a esta tierra. Y es una oportunidad para agradecer a Dios y en familia reunirnos alrededor de la mesa. Es decir, ser intencionales para que tú y yo podamos ser cristianos, no de esos religiosos que solamente juzgan, critican y se apartan. Porque eso es malo, porque dicen, eso es del diablo. Sino más bien Dios te ha llamado a ti y a mí como cristianos a hacer influencia, a dar un buen testimonio, a unir a la familia, a sentarnos alrededor de la mesa. Yo sé que para muchos la Navidad no es otra cosa más que regalos, consumismo, ¿verdad? Adornos, fiestas, posadas, alcohol, derroche, piñatas. Y yo sé que eso es lo que vivimos en este mundo, ¿verdad? Hablando de estas fechas. De todo se habla, de todo se dice, menos la esencia de lo que sería el nacimiento de Jesucristo. Que el Hijo de Dios vino a esta tierra y se encarnó por amor a nosotros. Y yo sé que el mundo no lo hace, no lo ve de esa manera. Para ellos es la fiesta, la pachanga, la celebración. Pero tú y yo somos llamados a cambiar nuestras generaciones. Y si queremos influir en nuestra familia, debemos buscar oportunidades para inspirar, oportunidades para sentarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, a sanar nuestras relaciones. Porque la pregunta es, ¿cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo están nuestras relaciones? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Siempre es una buena oportunidad estas fechas. Y como iglesia siempre decimos, es un tiempo de estar en familia. Y es una oportunidad de ser intencionales. Tal vez valga la pena buscarles. Tal vez valga la pena tomar un café con ellos, involucrarte para cenar juntos. No lo sé, a lo mejor si tú no crees Navidad, dices eso no está bien, pero es una oportunidad, tal vez por la fecha, por el ambiente, por el momento, porque hay un poquito de dinero, te puedes acercar a los que amas y darle gracias a Dios por la familia, por los amigos y por la gente que tiene cerca. ¿Cuánto dicen amén a eso? Tenemos nosotros que ser intencionales. Jesús buscó los momentos y no fue como que algo especial. ¿Sabes? Yo recordaba que cuando mi hijo precisamente entró a la adolescencia, creo que esto alguna vez ya lo he dicho, Sammy, fue una etapa muy complicada con él. Y bueno, como todo adolescente se cerró en la comunicación y había broncas con él. Pero yo quise encontrar algunos gustos que él tenía. Y uno de los gustos que él tenía siendo adolescente en ese tiempo era el café, ¿no? El tomar café. Y en varias ocasiones
yo iba en el carro con él, ¿no? Y él serio como adolescente, pero de repente le decía, hijo, ¿quieres tomar un café? ¿Quieres un cafecito? En un Starbucks. Y bueno, volteaba y me decía, sí, ¿no? ¿Qué adolescente va a decirte que no a algo que le conviene, no? Sí, claro, vamos. Yo tenía una intención y era tomar un café con él. Y había veces que no pasaba nada. No hablaba, nos tomábamos el café, le preguntaba algunas cosas. Sí, no. Pero había veces que él podía abrir su corazón. Había veces que él me contaba algo. Había veces que yo podía entrar un poquito a su corazón. Y eso para mí, cuando nos íbamos, era un gran regalo. Momentos que nosotros muchas veces a lo largo del año, a lo mejor por el trabajo, por las actividades, y a lo mejor también porque en la vida a lo mejor nos hemos de repente enojado, molestado con la familia, con la gente que amamos, a lo mejor con los papás, con los hermanos, con los primos, y entonces nos vamos separando. Pero estas fechas es una muy buena oportunidad para ser intencionales, porque te voy a decir algo, tú y yo, Dios nos ha llamado para hacer luz, Dios nos ha llamado para hacer una buena influencia y para que vean a Cristo a través de nuestro comportamiento. Y cuando tú de verdad tomas decisiones de poder ser intencional, acercarte a la familia, ¿verdad? Y que no solamente es en estas fechas, pero sí te digo, ¿verdad? Aprovechando esto que te estoy diciendo como entre paréntesis, no descuides tiempos valiosos en la mesa con tu familia. A veces trabajo, cada quien come en la calle, pero toma días, toma tiempo para reunirte con tus hijos, para reunirte con tus padres, para estar alrededor de la mesa. Y mira, a lo mejor serán risas, a lo mejor habrá momentos donde solo coman y haya recuerdos, pero habrá momentos especiales que valdrán oro, porque ahí puedes, tus hijos o ustedes, abrir el corazón, orar juntos por alguna petición, platicar sus sueños, sus metas, saber qué es lo que piensa el otro, y de esa manera poder mantener a tu familia en el propósito que Dios tiene. Ahora bien, a veces nosotros en el camino de la vida, ¿verdad? Y cuando hablo del camino en este año, como el Grinch, ¿no? Nos vamos amargando, nos vamos enojando con la familia, con los amigos, con los hermanos en la iglesia. Y ¿sabes qué? Nos vamos avanzando de tal manera que no nos damos cuenta que eso nos está dañando. Y que, ¿sabes? Tenemos que hacer un alto para ser intencionales. Y número uno, tenemos nosotros que aprender y decidir, ¿verdad? Perdonar a quien nos ha ofendido. Punto número uno, tenemos que perdonar a quien nos ha ofendido. La verdad es que todos los que estamos aquí alguna vez nos han lastimado y nos han ofendido. Y te voy a decir algo, por si no lo sabías o si no lo recordabas. Quien te ha lastimado y quien te ha ofendido es alguien a quien amabas. Porque si el vecino que ni conozco, que vive aquí atrás, viene y me dice algo, no me va a preocupar porque no lo conozco. Pero la gente que te ofende, la gente que te lastima, es la gente que más amamos. Y por esa razón vienen los conflictos. Ahora, los conflictos son parte de la vida. Los problemas que a veces cuando hay una situación, a lo mejor un enojo, un malentendido, una ofensa, al principio te enoja, al principio te duele, al principio te molesta, pero lo que no debemos hacer es quedarnos con eso. Porque el diablo, como el padre de mentira, ¿verdad? Que él viene para robar, matar y destruir, es el primero que quiere dividir, es el primero que quiere separar. Y entonces yo puedo entender que a lo mejor en tu familia, a lo mejor tus hijos o con tu esposo, con un primo, con tus padres, con alguien, en algún momento hubo un momento difícil, una discusión, un malentendido. Y tú dices, ay, no, es que me lastimó. Está bien, procésalo.
Pero lo que no puedes hacer es quedarte con ese enojo. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 6, 14 y 15. Dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Jesús está dando esta enseñanza. Y recordamos la parábola de este hombre que le fue perdonada una gran deuda, y él no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que le debía un consiervo, cuando a él su amo le perdonó una deuda incalculable. Y ese es el amor de Dios a nuestra vida. A lo largo de este año, Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios cada vez que nos acercamos a Él? ¿Alguien de aquí en algún momento que se ha acercado a Dios ha sido rechazado por Dios? ¿Ha sido juzgado por Él? ¿Ha sido criticado por Él? ¿Alguien? No. Y si alguien levantara su mano, me gustaría conocerlo y explicarle un poco más el amor de Dios. Porque sabes, el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es permanente. Y cuando tú te acercas con un corazón sincero, Él te perdona, Él te ama, Él nos ama, iglesia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos daña? No, pero es que a veces el orgullo, ¿verdad? Y el orgullo es algo que destruye nuestra vida. Yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué lo voy a perdonar? Si Él tuvo la culpa, si Él me ofendió, si Él me falló. Y es ahí donde nos vamos atorando en la vida. Lo peor es que la falta de perdón trae amargura al corazón. La falta de perdón nos impide tener una buena relación con Dios, porque tú no puedes tener una buena relación con Dios si no perdonas. Dice la palabra: si vienes a Dios y traes tu ofrenda y tienes algo contra tu hermano, primero ponte a cuentas con tu hermano, ¿verdad? Antes de traer tu ofrenda al Señor. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. El perdón es algo que yo decido porque Jesús me lo manda, porque Jesús me lo pide. Y si soy hijo de Dios, si soy un cristiano que ama a Jesucristo, entonces yo debo de sanar las relaciones rotas en este año. Si es con la familia, perdonar y también pedir perdón. Porque son de las dos, ¿no? Es que yo no lo perdono. ¿Y a ti quién te pone en esa posición o en esa condición de creer que no puedes hacerlo? Trae orgullo, trae destrucción a tu corazón. Entonces nosotros debemos de soltar todas esas cargas, ¿verdad? Perdonando. Cuando hablo de soltar las cargas es perdonando, restaurando la relación entre familia. Yo sé que a lo mejor de repente está esa familia o ese familiar que es nocivo, ¿no? No siempre todos en alguna familia está ese familiar, ¿no? Ese tío, ese primo que es nocivo y que no quieres estar cerca de él. Y está bien, si no es alguien que edifica tu vida, pero si te ha dañado, perdónalo, sana tu corazón y mantente bien, ¿no? Tenemos que ser sabios también en eso. Pero cuando hay gente que amas, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus abuelos, no sé, gente que es cercana a ti y que por alguna razón en el camino, en este año, han habido relaciones quebradas, yo te quiero decir: acércate y pide perdón, perdona. Aprovecha esta oportunidad, estas fechas, para restaurar relaciones. Que sucede también con los amigos y sucede también en la iglesia, porque entre hermanos también pasa esto, ¿no? Y a veces en la iglesia sucede algo que una vez el pastor Rafael nos enseñó, a lo que él le llamaba, a lo mejor lo has escuchado, el fuego amigo, ¿no? Y él decía: el fuego amigo nos puede hacer daño en una iglesia. El fuego amigo, y esto es real, es el daño que un soldado hace a sus compañeros o a su compañero
en una guerra. O sea, en lugar de atacar al enemigo por alguna equivocación, por algún error, ¿no? Y alguna de las razones es por falta de comunicación, ¿no? O por estrés, por fatiga, por errores de posicionamiento, ¿no? Pensando que tienes una señal donde se envía ayuda y te equivocas. El ejército que está luchando contra el enemigo lastima a uno de sus propios hombres. No lo quieres hacer, pero muchas veces sucede. Y eso pasa en la iglesia. En la iglesia pasa eso. Ay, pastor, es que me lastimó. Y eso pasa cuando hay estrés, por ejemplo, ¿no? Yo decía en la reunión anterior, por ejemplo, yo lo veo mucho. Hace poco tuvimos la cena de mujeres, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y 1000 mujeres aquí todo está hermoso, la música, el ambiente y Navidad y todo bien bonito. Pero allá atrás hay un estrés impresionante, ¿no? Todos los hombres están con órdenes, contraórdenes, diciendo y no diciendo, y a lo mejor en ese estrés, en ese calor de lo que hay que hacer, lo que hay que sacar, la orden que se dice, las cosas, entonces se lastima a alguien. Pero tú debes entender que es un tiempo donde hay que perdonar. Ay, es que me lastimó, ay, es que me dijo, pues, perdona. O sea, yo puedo entender que de repente puede dolerte, pero ya quedarte con eso durante tiempo y pase un año más y sigas enojado, amargado, resentido y no lo voy a perdonar, hermano, los verdugos están sobre tu vida, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. Los verdugos vienen y te destruyen, porque Dios no va a permitir. Jesús lo dijo, ¿verdad? Si tú no perdonas, entonces mi Padre no te va a perdonar. Entonces, bueno, iglesia, tengo que avanzar. Dice la palabra en Efesios 4:32. Un favor, ¿me pueden ayudar, producción, a poner el aire, por favor? Siento yo calor, pero yo creo que va a ayudar un poquito, un ratito. Efesios 4:32 dice: sean amables y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces este es el consejo de Pablo a la iglesia en Éfeso: sean amables. Iglesia, es una oportunidad en estas fechas de acercarte a tus amigos, a tu familia, a tus hermanos. Perdonar si hay algo que perdonar. Mira lo que dice Colosenses 3:13: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Me encanta cuando Pablo llega a usar los absolutos, ¿no? Perdona a todo, no al que tú quieres, a todo el que te ofenda. Es que esa falta nunca la voy a perdonar. ¿Has oído? Yo no sé si te voy a poder perdonar. Pues estás haciendo lo que quieres y no estás haciendo lo que la palabra de Dios enseña. Y ya te decía que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Es un acto de obediencia a Dios, y Dios bendice al obediente. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Número 2, estas fechas, yo sé que para muchos son fechas difíciles. Sabes, estas fechas sí son una oportunidad para estar en familia, pero en algunas personas son difíciles, tal vez porque ese ser querido ya no va a estar contigo esta fecha. A lo mejor alguien que partió con el Señor, y muchos pasan estas fechas tristes, lloran, derraman sus lágrimas. Y sabes, está bien cuando tú puedes pasar, o de repente tú vas a recordar, ¿verdad?, a ese familiar que ya no está contigo. A lo mejor porque lo extrañas, porque ya no va a estar en la mesa. Pero sabes, tú tienes que permitir que Dios llene tu corazón. A lo mejor llorar,
recordar, y yo lo tengo aquí en mis notas así, se vale llorar, se vale recordar a la persona que ya no está, pero lo que no puedes hacer es vivir triste todo el tiempo. No puedes hacer eso, porque la Biblia dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y podemos estar tristes, pero no puedes estar triste todo el tiempo. Es decir, no puedes decir: es que ya no quiero nada. Es que estoy triste por esto, porque no está mi hijo. O a lo mejor en algunos casos, ¿verdad? A lo mejor tu hijo o algún familiar que tú amas no está contigo, se ha ido lejos, o no quiere saber nada de ti. Muchos pasan estos tiempos porque a lo mejor algún familiar, no sé, tus padres o tus abuelos o un hijo, no quiere saber nada de ti. Y entonces son días de ponernos tristes. Pero sabes, si alguien no está en casa, si alguien está lejos o se ha ido, yo te digo, recuérdalo con cariño, ora, preséntala a Dios, confiando que Él va a cumplir su propósito y va a guardar a esa persona. Y eso dice la Biblia en 1 de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Él cuida de ti. Él cuida de tus hijos. Él cuida de la gente que no tienes cerca, que a lo mejor hoy dices: no está conmigo, o no quiere saber nada de mí, o un ser querido que partió. Deja que el gozo de Dios, la paz de Dios llene tu corazón. ¿Y sabes por qué? Porque mientras tú estás a lo mejor triste, detrás de ti hay mucha gente que está queriendo verte feliz, que todavía tienes y que todavía está contigo. Y esa debe de ser nuestra perspectiva, ¿verdad? Porque alrededor tuyo hay gente que te ama, alrededor tuyo hay gente que desea verte sonreír. Isaías 61:3 dice: a ordenar, está hablando de Jesús, donde dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Dan un fuerte aplauso a nuestro Dios. La presencia de Dios llena tu vida. No puedes estar de luto siempre. Un tiempo está bien, pero no puedes estar siempre triste, porque la tristeza seca tus huesos. Y deja que el Espíritu Santo llene y cambie esa tristeza, ese luto, en gozo, en paz, en alegría. Finalmente, querida iglesia, sé intencional. Es decir, sé intencional. Estas fechas son una buena oportunidad. Por eso te decía, cerremos bien el año. Tal vez en el año ha sido de trabajo, de actividades, de planes, de cosas, ¿verdad? Y todos andamos en la carrera. Y en el camino hay heridas, en el camino hay situaciones, malos entendidos, problemas, la familia, y la iglesia, los hermanos, los amigos. Pero hoy te invito, hoy te convoco para que seamos intencionales. Como cristianos, como hijos de Dios, busquemos la oportunidad de ser bendición. Si te invita a lo mejor tu familia que no conoce a Dios, no seas como el Grinch, ¿verdad? No voy, yo no estoy ahí. Ve, muestra que eres un hijo de Dios. Sé una buena influencia. Claro, me queda claro que no te estoy diciendo haz lo que ellos hacen, practica lo que ellos practican, pero sé alguien que ellos puedan ver en ti a Cristo, que ellos puedan ver en ti una sonrisa, un abrazo, una persona plena. Tal vez es lo único que van a ver de Cristo, es a ti. Y si tú no reflejas a Cristo, ¿cómo van a mirar a Cristo ellos? Entonces, que es una oportunidad para que tú puedas acercarte a tu familia. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? No amemos de palabra
ni de lengua. Me gustó esa versión, ¿verdad? Solo no, de verdad, dice Juan. Y termino con esa escritura que siempre termino a veces con ella. Y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Porque esa es la vida cristocéntrica. La vida donde Cristo es el centro de todo, es que todo lo que haga en mi vida, de palabra o de hecho, lo haga para la gloria de Dios. Así que, iglesia, yo quiero que hoy podamos nosotros ser muy intencionales, porque esta palabra no pretende solo darte conocimiento. Esta palabra pretende aprovechar últimas semanas que tenemos del mes, que son fechas de oportunidad, yo le llamo así, ¿verdad? No lo sé, tal vez porque el ambiente es diferente, como te decía al principio, porque hay vacaciones, porque podemos tener el pretexto de acercarnos a la familia, porque vamos a tener una cena, porque vamos a tener un año nuevo. Sé intencional de acercarte y celebrar y darle gracias a Jesús por la vida que nos da, pero también por la familia que Él nos ha dado. No hay familias perfectas. Ninguna familia es perfecta. Pero todos debemos de esforzarnos por tener familias sanas, para que nuestras generaciones, para que nuestros hijos puedan ellos mirar y aprender que en la mesa, alrededor de la mesa, es ahí donde le podemos dar gracias a Dios por la vida que nos da. Y yo quiero invitarte esta tarde para que tú hoy cierres tus ojos. Vamos a orar. Y yo estoy seguro que esta palabra a más de uno puede llevarnos a tomar acciones. Porque no solamente se trata de la familia, también se trata de tus amigos, también se trata de tus hermanos aquí en la iglesia, en donde tenemos a lo mejor que ponernos a cuentas, en donde a lo mejor tenemos que pedir perdón o perdonar y hacer a un lado el orgullo y hacer a un lado esa actitud diabólica, ¿verdad? Que nos impide, y es que me hizo, y es que le hice, y es que me dijo. Hermano, perdona, acércate, busca a tu familia, aprovecha las oportunidades que hay en estos días. Vete a tomar un café con alguien que tiene mucho que no lo has hecho. A lo mejor es un amigo, un matrimonio, alguien a quien aprecian. Y que estas fechas podamos nosotros hacer mesa, pero sobre todo que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. Así que, Padre, esta tarde tu palabra siempre nos da una enseñanza clara. Como tú, cuando estuviste en esta tierra, tu manera de convivir con la gente muchas veces era comiendo. Era ahí donde sucedieron los milagros. Fue ahí donde los corazones fueron contristados, arrepentidos, humillados. Y Dios, que como familias hablamos de que esta iglesia somos una gran familia. Hablamos de que estas fechas son días de estar en familia. Y Dios, que no sea solo un eslogan, un pensamiento repetido, sino sea una realidad. Que podamos valorar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, aquellos que todo este año tal vez hemos caminado y por falta de tiempo y de oportunidad lo hemos descuidado, o en otro caso nos hemos lastimado, nos hemos ofendido, nos hemos dicho palabras que nos han herido y hemos herido. Y te pedimos primero a ti perdón, porque lo hemos hecho mal. Pero también te pedimos que nos ayudes, porque queremos restaurar relaciones. Y yo te pido por eso, por el milagro de tu Hijo Jesús en el corazón de nosotros, que es capaz, Señor, de sanar, de ayudarnos, Señor, a estar sanos en el corazón,
sin resentimientos, sin amarguras, sin enojos, soltando aquello que hemos estado cargando este año, perdonando y pidiendo perdón y acercándonos a la gente que amamos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y con tus ojos cerrados, amada iglesia, toma un minuto más para decirle a Dios: Señor, ayúdame a valorar a quien tengo cerca de mí. Y a quien tienes más cerca de ti es tu familia. Nunca olvides, Dios es primero, segundo, tu familia. Escucha este canto y que sea una oración en nosotros. Señor Jesús, Hazlo una oración. ya no quiero ser igual. Díselo con el corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro Cámbianos, Dios. de mí Transfórmanos, Padre. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Oh, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo